Hola a todos, estamos en el conversatorio Coronavirus y Fake News. Y el día de hoy estamos con tres personas que forman parte de Chequea Bolivia para que comencemos a analizar un poco lo que está pasando acá en Bolivia, un poco lo que nosotros estamos viviendo respecto a las noticias falsas y respecto a toda la, también un poco de paranoia que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Así que vamos a hablar un poco de lo que está pasando con el coronavirus en el mundo. El factor de las noticias falsas es algo que no ocurre solamente en Bolivia. Hay algunas noticias que están migrando igual que el virus y están llegando también a Bolivia por vía de Italia, España. Y como este es un fenómeno mundial, estamos repletos de noticias, repletos de información. Y creo que aquí es muy importante que el ciudadano y las personas que están expuestas a tanta información tengan un parámetro para decidir si algo es cierto o no es cierto. Entonces vamos a comenzar un poco para ver lo que está viviendo Bolivia. Hay algunas noticias que ya se han chequeado, hay algunos casos que ya se han visto por Chequea Bolivia y quiero darle la bienvenida a Enid. Enid, bienvenida. Quisiera que nos cuentes un poco qué tipo de trabajo están realizando en Chequea Bolivia, qué particularidades están encontrando en su trabajo. Hola, ¿cómo estás, Yu? Te comento que es interesante la fluctuación de las noticias falsas conforme se van presentando algunos fenómenos críticos en la sociedad. Ya en octubre pasado habíamos visto cómo se disparaban las noticias falsas entre octubre y noviembre más o menos. Pero lo interesante ahora es que está ocurriendo lo mismo y con más fuerza, porque, por ejemplo, en Chequea Bolivia, solamente en marzo hemos hecho la verificación de 38 casos aproximadamente, y este incremento se debe precisamente a que está circulando bastante información, en muchos casos falsa, sobre el tema del coronavirus. Y nosotros hemos estado viendo algunos casos interesantes que han circulado en muchas redes sociales y hemos escogido algunos casos para compartir con ustedes y contarles un poquito cómo hemos hecho la verificación de estos casos. Súper. Tengo acá en datos un fake que fue muy difundido por redes sociales, incluso por algunos medios de comunicación, que es el tema de la carta del paciente cero. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, te comento lo siguiente. Pasa que esta carta del paciente cero, en realidad de la paciente cero de Oruro, ha empezado a circular en las redes sociales durante un fin de semana. Entonces se empezó a viralizar, mucha gente lo ha compartido en sus redes sociales, hecho réplica de la carta y bueno, nosotros generalmente empezamos a hacer la verificación de un caso, se empieza a llamar la atención. Yo he hecho la verificación de este caso y lo que me ha llamado más la atención ha sido la forma en la que está escrita. Si tú te das cuenta y revisas todo el contenido de la carta, está casi perfectamente escrita, da muchas referencias, es como si alguien que supiera mucho de crónica la hubiera redactado. Está muy bien escrita. Entonces, me ha llamado la atención que una ciudadana común haga este tipo de redacción en primer lugar. Entonces, la verificación ha partido de esto. Ahora, cuando decimos que está muy bien escrita, creo que también ese es uno de los puntos de las fake news. Normalmente están cargadas de mucha emocionalidad y es algo que creo que he visto también en esta carta. O sea, era algo, contaba los hechos de una forma como para hacértelos vivir y que tú digas, wow, sí, tienes razón y lo comparto. Esto pasa muy frecuentemente con las fake news. Sí, exacto, casi todas. Bueno, es un referente principal de las noticias falsas, es que apela mucho a los sentimientos de la gente. Entonces, la gente de alguna manera se ve identificada con el caso y es por eso que tiende a compartirla a través de sus redes sociales, ¿no? Ahora, me pareció curioso este tema de la redacción que te comento, porque generalmente otro referente de las noticias falsas suele ser que están mal escritas, o sea, que tienen errores ortográficos, errores de puntuación, acentuación, pero en este caso esta estaba muy bien escrita, para hacer una carta, digamos, escrita por una ciudadana que está en un hospital en cuarentena por el coronavirus, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es el trabajo que han realizado para confirmar si esto era verdad o era falso?
En el primer contacto que hemos generado ha sido con el Ministerio de Salud. Nos hemos contactado con el área de comunicación del Ministerio de Salud, hemos mandado el link. Comentarte que para nosotros es mucho más fácil trabajar por WhatsApp con casi todas nuestras fuentes para hacer las verificaciones, porque así les podemos mandar una fotografía, una captura, el link de la noticia que está circulando en redes sociales y ellos pueden ver incluso si está viral, si no está viral, cuánto se está compartiendo, dónde se está compartiendo. Entonces, hemos mandado esto al área de comunicación del Ministerio de Salud y generaron el contacto con la persona que es responsable del CDC en Oruro. Entonces, el doctor Henry Tapia, que es el director del Servicio Departamental de Salud de Oruro, ha sido quien nos ha atendido y nos ha dado una entrevista a través de una llamada telefónica para hablar sobre este caso. Perfecto. ¿Y con esos datos ustedes ya tenían la confirmación de que era una noticia falsa? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que el doctor Henry Tapia nos indicó que con esta persona se encuentra en este momento, o sea, la nota, esta verificación se ha publicado exactamente el 16 de marzo. Entonces, en ese momento en el que hicimos la entrevista con él, la paciente se encontraba internada, ¿no es cierto? Y es totalmente aislada. Entonces, lo que el doctor Henry Tapia nos confirmó es que conversando con la paciente, él había verificado, o sea, había consultado si había hecho si había tenido algún contacto, alguna publicación en redes, quizá a través de algún familiar. Entonces le respondieron a él que no, y él fue el que nos hizo la réplica de esta información que le dio la misma paciente, ¿no? Con la que ellos tenían el contacto directo y también con los familiares. Súper. Bueno, en este caso sí ha sido bastante viral y evidentemente para chequear o para verificar si una noticia es falsa o es verdadera hay un proceso. Perdón, creo que tenemos un poco de interferencia. Tal vez, no sé si les puedo pedir que por fin corten un momentito el micrófono. Gracias. Ah, tú no venís. Sí, sí, estoy. Gracias. Bueno, eso es en lo que respecta a el caso de la paciente cero en el caso de Oruro. Ahora, algo que es importante, que si no me equivoco mencionaron en uno de sus chequeos, es el grado de viralización. ¿Cómo miden esto? ¿Tienen algún rango, alguna cantidad de compartidos o de shares que les sirvan como parámetro? Sí, te comento que nosotros hacemos la verificación de los casos conforme al grado de viralidad que está en redes sociales, ¿no? Es un cálculo matemático que se realiza en base a los compartidos, los comentarios y las reacciones que le da una persona a una publicación en Facebook. Esta medición la podemos hacer también respecto a las posibles noticias falsas que están circulando en Twitter. Entonces, esta ecuación ya está inserta directamente en nuestra página. Nosotros subimos y ponemos estos datos y automáticamente nos lanza un índice de viralidad, ¿no? Para nosotros ahorita el rango está sobre los 1000, entonces una vez que la posible noticia falsa supera los 1000 como resultado de este cálculo matemático, inmediatamente procedemos a la verificación. Súper, perfecto. Muchas gracias, Enid, por compartirnos tu experiencia. Quisiera también escuchar a Gabriela. Gabriela, hay algunas noticias falsas que también están incluyendo actores políticos. Hay una particular que habla del expresidente Evo Morales. ¿Tú pudiste chequear esa noticia? Bueno, en esa noticia en específico, hemos visto que sí, o sea, han circulado varias noticias ya sobre el tema de que supuestamente Evo Morales estaba contagiado del coronavirus. En este caso, en el que hemos verificado nosotros, han puesto el logo de El Deber. Entonces, lo que ha pasado es que nosotros tenemos un contacto en El Deber y hemos ido directamente a la fuente del medio, ¿no? Como estaba ahí su logo, hemos contactado a la persona del medio, que es la jefa de redacción, eh, preguntándole si este caso es real, si ellos realmente lo han publicado,
aunque ya a primera vista se nota que es falso, ¿no? Porque usan otra tipografía, usan otros elementos que ya hacen notar, nosotros como ya tenemos experiencia para, digamos, buscar noticias falsas, ya podemos notar algunas. Entonces, cuando dijeron del deber que era falsa, también nos recomendaron en la nota que pongamos que hay muchas noticias falsas que están circulando ahora con el logo del medio y que tomemos en cuenta que, bueno, y que los lectores tomen en cuenta eso y que también puedan fijarse en la tipografía, en la ortografía, en ese tipo de cosas que te ayudan a saber si realmente es una fake news o no. Súper, sí, recuerdo justamente que cuando estábamos con el tema de los conflictos, había una noticia de los cocaleros que también circuló con una marca de agua del deber y de algunos otros medios. Y creo que así como las formas de verificación se están perfeccionando, también se está perfeccionando la forma en la que se producen noticias falsas. Creo que ahí tenemos un poquito de interferencia. Juan, no sé si podemos cortar un poquito el micrófono, por favor. ¿Yo? Sí, ¿Cómo le...? Aquí, perdón, necesito lentes. sí, súper. Entonces, el caso de utilizar eh, los logos de los medios de comunicación sí se está haciendo también más frecuente. Creo Exacto. que en el caso de las noticias falsas, ahorita en Bolivia es algo muy particular porque tenemos por un lado el coronavirus, que todo el mundo está pendiente de eso, y tenemos una etapa preelectoral en la que también están jugando intereses políticos. ¿Esto crees que de alguna forma está influenciando la creación de noticias falsas? Sí, o sea, realmente nosotros hemos empezado como proyecto justamente por el hecho de que se iban a venir las elecciones del pasado octubre que hemos tenido. Hemos empezado como proyecto porque sabíamos que a partir de esas elecciones se iban a generar, digamos, muchos espacios y muchos grupos en las redes sociales que iban a compartir noticias falsas y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Para verificar este tipo de noticias. Entonces ya pasando el conflicto de octubre que tuvimos, que realmente enriqueció mucho nuestra experiencia, porque ahí es ese momento, creo yo, personalmente, nos ha preparado también para lo que estamos viviendo ahora. Ese conflicto que hemos tenido en octubre, nos llegaban audios, llegaban videos, nos llegaban cadenas, nos lleva de todo tipo, de todo lado, y estamos viviendo algo parecido ahora, ¿no? Claro, tu pregunta era muy clara con eh, perdón, tu pregunta era muy clara con que si se relaciona lo político con lo del coronavirus ahora. Y sí, hay fake news que se relacionan mucho, que digamos, hay donaciones de barbijos, digamos, con el logo de alguna campaña o cosas así que también hay cosas reales y hay cosas que no son reales. Entonces eso nosotros también lo queremos verificar. Hay muchas cosas que, por ejemplo, hoy día nos llegó una que todavía no la hemos verificado, pero que supuestamente se estaba inaugurando una casa de campaña hoy de un partido político cuando todos estamos en cuarentena, ¿no? Todavía no se ha podido verificar ese caso, pero hay cosas así que vinculan directamente a los partidos políticos con el tema de la cuarentena o con el tema del coronavirus. Sí, creo que en este aspecto hay, si no el doble de las noticias, quizás el triple de las noticias falsas que estamos viendo por temas también políticos para desprestigiar o para tal vez hacer quedar bien a cierta tendencia política. Creo que eso también es muy importante en el caso boliviano porque es algo que no muchos países están viviendo y más con la proximidad o no de las elecciones generales, un posible retraso o no. Entonces la gente también está especulando mucho sobre si se van a suspender las elecciones, sobre si se va a extender la cuarentena. Entonces creo que es un tiempo de mucha incertidumbre y es donde más bien también necesitamos más certezas o más fuentes de información que nos puedan ayudar a contrastar estos hechos. Pero al margen de que el caso de Bolivia sea muy particular,
también tenemos otros casos que están circulando desde el exterior del país. Y tenemos uno, por ejemplo, sobre los helicópteros que están pulverizando desinfectantes sobre las ciudades. ¿Nos podrías comentar algo de eso, Gaby? Sí, bueno, era el jueves o el viernes que estuvo circulando esta noticia que supuestamente, bueno, era una cadena en WhatsApp en la que supuestamente todo el mundo tenía que entrar a sus casas a las 11 de la noche porque iban a pasar helicópteros de la Fuerza Aérea para botar desinfectante, ¿no? A todas las ciudades. Entonces, se estaba compartiendo hartísimo, nos llegó mucho al equipo de Chequea Bolivia y dijimos, bueno, lo tenemos que hacer. Entonces, primero nos contactamos con el Ministerio de Defensa para ver realmente si esto era cierto, si lo iban a hacer. Y también, solamente para ver si estaba esto circulando en otros países, puse el texto en Google, hice una búsqueda con el mismo texto y resulta que ese texto estuvo circulando ya por varias semanas pasadas en Costa Rica y en Puerto Rico. Entonces, de esos lugares nos ha llegado a nosotros esa cadena y ahí se va creando, ¿no? El fake news. Y además que en esos lugares, en Puerto Rico y en Costa Rica, que era supuestamente la cadena, también era una noticia falsa, ¿no? No era algo real en ninguno de los países. Entonces ahí hemos visto que realmente es muy importante en situaciones como las que estamos, poner la fecha, poner el lugar, poner la hora de todas estas cosas, estas cadenas que estamos recibiendo, porque así nos guían para saber si eran aquí o de cuándo eran, porque quizás se está compartiendo una cosa que era de hace años y que se adapta a lo que estamos pasando el día de hoy y la comparten, ¿no? Pero en realidad era hace años y eso causa confusión en las personas. Entonces, me agarro del punto que dices, hay esta, como esta circulación de los fake news y también podría servirle a los ciudadanos googlear parte del mensaje textual y en muchos casos Sí, no hay ni siquiera una modificación, ni siquiera en algunos dice Panamá, no sé, y nos sí, llega tal cual, o sea, es un reenviado sin modificar ni un es punto ni una exacto. coma. En este caso yo vi, por ejemplo, una noticia falsa que venía desde España, que era el nombre de un doctor, no recuerdo muy bien el nombre del doctor, pero esta noticia igual hice lo mismo que tú, la googleé y llegué al punto de una página que también hace chequeo de noticias en España, que es La Maldita, y ellos habían hecho toda la verificación y encontraron que la noticia no venía de España, sino que el fake se había originado en Italia. Entonces fue un fake en italiano que lo tradujeron al español, llegó a España y en esas cadenas de WhatsApp llegó a Bolivia y estaba escrito tal cual. Entonces creo que también es un buen punto ver eso de googlearlo, buscar información sobre lo que nos están mandando antes de reenviarlo. Creo que eso es una muy buena práctica. Pero también yo quisiera abordar el punto de qué pasa cuando quienes desinforman o quienes están mandando noticias falsas también pueden ser autoridades. Y en este caso, a mí me llegó la noticia de un medicamento, la cloroquina, que en todo el mundo está circulando que podría ser una de las curas del coronavirus. ¿No? Eso está en Francia, está en Italia, en España. Acá en Bolivia lo que ha pasado es que muchas personas han acudido a las farmacias a comprar este medicamento y prácticamente ya no hay en farmacias, ya no hay disponibilidad. Y el problema acá es que primero las personas que difundieron esta información fueron autoridades de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Bolsonaro también lo mencionó como parte de los tratamientos o de las curas que hay del coronavirus. Pero si nos dirigimos a una fuente oficial, por ejemplo, y revisamos la página de la OMS en el apartado de preguntas frecuentes, donde nos señalan si es que hay una cura o un tratamiento para el coronavirus, ellos nos aclaran que al momento no hay nada probado, nada oficial que nos afirme que hay una cura específica. Y lastimosamente también hay otros efectos. En este caso en particular de la cloroquina, que es un medicamento específico para personas que tienen malaria y tienen lupus,
el hecho de que las personas comunes y corrientes corran a las farmacias, quieran automedicarse, tiene un efecto en los pacientes que realmente necesitan ese medicamento. Entonces, los pacientes con malaria, los pacientes con lupus, tienen en este momento más dificultades de encontrar la medicación que realmente les correspondía a ellos. Y creo que en el tema de las noticias falsas y en este mundo de incertidumbre que estamos viviendo en este momento, mucha gente ha actuado también irracionalmente, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en supermercados, lo que ha pasado en las calles, lo que ha pasado, los disturbios también que hay a cada momento, que no corresponden a un área territorial específica. Estaríamos cayendo en un error si dijéramos que es un problema solo de cierta ciudad o de cierta zona o de cierto grupo social. Creo que muchos han actuado irracionalmente independientemente de a dónde pertenecían. Y en este punto es muy importante que nos dirijamos hacia estas fuentes oficiales. Y aquí quiero darle la bienvenida a Juan. Juan, para que nos comentes un poco de las fuentes oficiales a las que pueden acudir los ciudadanos, a las que nosotros podemos recurrir en el momento que tengamos alguna duda o algo que de repente parece cierto, pero no tan cierto. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos recurrir? Bueno, yo creo que un presidente como Trump o como Bolsonaro o el mexicano no son fuentes oficiales con seguridad. Cuando se habla de fuentes idóneas, son aquellas especializadas en el tema del que se está tratando, en este caso los OPM, OMS, los gobiernos en sus páginas oficiales sobre el tema, que si ahí nos falla, ahí estamos embromados. ¿Qué te voy a decir? No, no creo que podamos negar que hay gente tonta. Eh, pero cuando la noticia se esparce y señala que Trump ha dicho tal remedio es válido, la noticia no es falsa, la información es la errada, ¿no? Entonces yo creo que hay que establecer eso para nuestro trabajo. Entonces, creo que con esto lo que ha avanzado de información sobre remedios, podemos decir, es cierta la información que ha lanzado tal gente de que Trump ha dicho eso, pero el remedio es malo. Creo que hay que diferenciar eso en nuestro trabajo cotidiano, que está relacionado a la difusión de noticias falsas, por un Exacto. lado. Por Perdón que otro, te sí, corte, Juan. Creo que es muy importante lo que estás diciendo porque a veces una persona piensa que una noticia o es verdadera o es falsa. Y en algunos casos puede ser, no sé, engañosa o, como tú dices, la noticia de la declaración es real, pero la información que nos están transmitiendo, el mensaje es falso. Entonces creo que hay como una escala también de posibilidades, no hay como un blanco y un negro, pero también hay ciertas sutilezas que a veces los ciudadanos, como lectores, no las vemos. Eh, Quizás hay más categorías entre lo verdadero y lo falso. claro, es decir, nada es negro ni blanco, sino todo es el cristal donde se mire, decía uno de los poetas paradigmáticos de la región. A lo que quiero referirme, he cambiado de micrófono porque aquí me decía que mi micrófono parece ruidoso, no sé si ha mejorado. Está mejor. Ya. El, eh, yo creo que más que información falsa es errada la que da Trump, pero es cierto que ha dado eso. Creo que en este caso muy específico tenemos la posibilidad de hacer la aclaración, pero hoy día mandaba a las colegas una verificación de colegas donde finalmente no sabe sobre y no sabe si lo que están informando es cierto o falso. Y creo que nuestro deber es ser bastante claros en que la calificación que damos a la información que estamos verificando sea lo más correcta posible a lo que está sucediendo. De manera que sean los lectores finalmente los que digan, bueno, a este le creo, a este no le creo, pero dándole los insumos
básicos para que diga, eso ha investigado. Creo que es lo mínimo que podemos hacer, más allá de comentar sobre el hecho noticioso en sí, que es lo que a mí me preocupa en una situación de emergencia como la actual. No sé qué dicen las chicas. Yo quería comentarles algo, Yu. También a nivel mundial se ha impulsado bastante lo que es el tema del fact-checking, ¿no? Y es cuando tú precisamente vas verificando un poco el discurso de las autoridades, que muchas oportunidades dan información que puede ser falsa, puede ser engañosa, puede estar errada de alguna manera, ¿no? Entonces, con el fact-checking sí se puede hacer este tipo de trabajo, ir analizando un poquito más el discurso y, por ejemplo, en este caso de Trump y la información sobre los remedios, o no solamente él, sino varias autoridades, dicho, ¿no? Sobre que se han referido al tema del cura del coronavirus, se puede aplicar el checking, ¿no? Que es algo en lo que nosotros todavía no hemos entrado como Chequea Bolivia, en lo que esperamos entrar más adelante, porque es una metodología que todavía estamos preparando y estamos en curso para armarla, hacer nuestras pruebas piloto y que esta experiencia sea buena, como creemos que estamos haciendo nuestro trabajo en Chequea Bolivia con las noticias falsas. Realmente hay muchas noticias falsas, hay también metodologías para verificar estas noticias falsas, hay fuentes oficiales o acreditadas más competentes para ver estas noticias falsas, y en este caso tenemos algunas referencias, ¿no? Tenemos los portales de la OMS, tenemos el portal de la OPS, y en el caso de Bolivia, boliviasegura.gov.bo, que son al momento las fuentes oficiales que tenemos. Sin embargo, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hace unos días la gobernación de Santa Cruz salía a conferencia de prensa indicando una cantidad de nuevos casos, y en el transcurso de las horas siguientes salió el Ministerio de Salud indicando que hay otra cantidad de casos distinta. Entonces creo que aunque ambas son autoridades y están en la competencia del monitoreo de estos casos, creo que también los ciudadanos tenemos que ser muy minuciosos, digamos, tal vez tratar de tener más fuentes de información para poder contrastar lo que estamos viendo, o quizás con una sola fuente de información será suficiente. O sea, lamentablemente en estos casos, como ese que has dicho tú ahorita del ministerio y de lo de Santa Cruz, es muy difícil porque las fuentes son ellos, ¿no? La fuente es el ministerio en realidad. Entonces ahorita, más que nada, la página Bolivia Segura es la que, digamos, ahí pone, ¿no? El número y eso. Entonces, básicamente, ahí entras y tú sabes que ese número debería ser verdadero porque esos son los casos confirmados por el Ministerio de Salud de tu país, ¿no ve? Entonces, realmente eso debería ser lo verdadero. Pero que se empiecen a contradecir entre ellos, ya no podemos entrar nosotros como chequeadores de datos a eso, porque están ahí los datos y es cuestión de que ellos lo aclaren. Eso pienso yo personalmente, porque nuestros datos a los que nosotros vamos a acceder, como digamos, por ejemplo, nosotros como Chequea Bolivia, son los que el ministerio nos va a dar. Entonces ahí es como que medir un poco y quizás tener un poco más de paciencia para ver que los datos se aclaren y que entre ellos también aclaren las cosas para ver quizás hubo un malentendido, hubo alguna cosa ahí que realmente evitó que se dé bien la información, ¿no? A eso podría acotar yo que nosotros trabajamos en el tema, o bueno, más bien queremos trabajar en el tema de la alfabetización mediática para ver un poco de impulsar también en la gente joven que revise y aprenda a revisar información desde una mirada un poco más crítica, ¿no? Que vaya a analizar los mensajes que le van dando las fuentes oficiales, que vaya a contrastar estos mensajes con las fuentes oficiales, con las fuentes que se refieren netamente al tema en específico. Y creo que eso hay que reforzar bastante, tanto en jóvenes como en periodistas, porque, por ejemplo, el otro día leía un artículo de la Fundación Gabo que decía un periodista tendría que salir ya no con el análisis del Premio Nobel de Salud sobre el tema del coronavirus, ¿no? Sino con gente que realmente está viendo de cerca este caso,
sea, con analistas que conozcan mucho sobre el caso. Entonces creo que hay que reforzar un poco más este trabajo, tanto en jóvenes, en periodistas, para poder ir aunando más los esfuerzos con el tema de la alfabetización mediática y que así podamos reforzar ciertos conocimientos en las personas para que no caigan fácilmente en una noticia falsa o en un discurso mal estructurado o una mala información que se brinde, ¿no? Sí, sí, ahí yo coincido completamente con el punto de vista de Chequea Bolivia, porque es el momento de generar competencia y es en el momento en el que las personas tienen que aprender también a reconocer las noticias falsas, porque en este caso los que estamos difundiendo somos nosotros mismos. Y Chequea Bolivia está haciendo un esfuerzo grande, igual que todos los fact-checkers del mundo, pero no va a ser suficiente si cada uno no comienza a apropiarse del chequeo, sino comienza también a desconfiar de ciertas noticias, de ciertas fuentes, de contrastar con otros actores y también de analizar, ¿no? Hay una regla que nos recomiendan algunas veces, nos dicen, cuenta hasta 10 antes de compartir una noticia, porque a veces la emocionalidad le puede ganar a uno y uno dice, no, esto es muy fuerte, es muy triste y lo comparto, ¿no? Pero tal vez detenernos ese tiempo para pensar y reflexionar y encontrar las herramientas para tratar de discernir la verdad, porque hemos visto que no es tanto blanco y negro, sino hay un tono de grises ahí al medio. Creo que es lo que realmente tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que apuntar para que estas noticias falsas no tengan efectos negativos tan grandes como han tenido, ¿no? Hay algunos casos por ejemplo, lo que les comentaba de los medicamentos, pero también el caso del vaciado de los supermercados. Hay muchos efectos que pueden tener estas noticias falsas, hay incluso efectos muy dramáticos que han tenido estas noticias falsas. Entonces creo que es una buena oportunidad. Es la era que nos toca a todos y en esta cuarentena creo que no hay nada mejor que más bien aprendamos a detectar estas noticias falsas y ayudemos también a otras personas que no tienen esas mismas habilidades y que nosotros les podamos ir también enseñando, aportando, construyendo juntos. Alguien me decía cuando hice un hilo sobre fake news, mostrar, qué bien le voy a mostrar a mi tía, ¿no? Entonces, que las tías mandan noticias falsas. Y está súper, porque eso es lo bonito, ¿no? Tenemos que compartir lo que sabemos y así vamos a poder realmente luchar contra la desinformación. Así que, bueno, con ese pequeño mensaje y también recomendando a los que nos están viendo que recurran a fuentes oficiales, pues quiero agradecerles, Enid y Gabriela, por esta charla, por este conversatorio. Quizás algún pequeño mensajito que quieran dar antes de cerrar. Bueno, que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que realmente hay gente aquí trabajando para que puedan tener información real y veraz y que también ellos nos pueden mandar a nosotros lo que quieren que verifiquemos, ¿no? Si ellos tienen alguna noticia que ellos creen que quizás es falsa, nos la pueden mandar y nosotros nos vamos a tomar el trabajo de hacer la verificación y de decirles si esta noticia es verdadera, es falsa, es engañosa, ya utilizando nosotros nuestras categorías, pero también que confíen en eso y en ese trabajo que estamos haciendo y que nos manden las cosas cuando es que dudan de ellas antes de compartirlas. Súper, gracias, Gaby. Enid. Yo que les puedo decir es que nos sigan en nuestras redes sociales y ahí pueden entrar a revisar nuestras verificaciones que las vamos compartiendo constantemente. También hacemos un podcast semanal que ahora se está replicando en Correo del Sur para Chuquisaca, para Sucre, y también acá en Cochabamba está saliendo en Radio Urbana, ¿no? También que puedan revisar nuestras verificaciones que están en nuestra página www.chequeabolivia.go. Súper, súper, muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo. En unos días vamos a tener también otro conversatorio sobre noticias falsas.